los judíos y los árabes vienen de la misma línea de Sem. Por eso es que el problema de ellos hoy en día, entre los árabes y los judíos, por territorios. Hablamos aquí de Nimrod, ¿verdad? Que su palabra significa tirano o rebelde, ¿verdad? Entendemos que esta persona fue una de los grandes líderes en el antiguo mundo, ¿verdad? Que surgió y Dios tuvo que confundir todo el relato de la Torre de Babel para detener esa obra que ellos estaban haciendo. Recuerden que el objetivo era ¿cuál? Hacer un nombre. De Nimrod se dice que es que viene Baal. Se cree que Nimrod cuando muere se convierte en el dios Sol. Y de ahí es que viene esa teoría. Entonces el enlace histórico hasta aquí es: Adán y Eva tienen a Caín, Abel y a Sem. De Sem sale Noé, de la descendencia de Sem. De Noé sale Sem, Can y Jafet. De Sem, que es de donde sigue la línea, viene Taré. De Taré sale Abraham y sus hermanos. Entonces la línea sigue por Abraham. Amén. Entonces, esto es lo que íbamos a estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Lo pueden ver? Ok, ese de Barín. Un momento. Aquí. Entonces, aquí, en la segunda parte de Bereshit, ¿verdad? Nosotros vemos estos personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. A estas personas, ok. Lo que pasa es que es difícil para mí hablar, leer y todo al mismo tiempo. Wow, cerré Google, cerré mi WhatsApp. No se está reproduciendo, ¿verdad? Espérense, que el coso está de 40 minutos ahora. Vamos a continuar lo que esto va cargando. Luego yo les presento las imágenes mientras va subiendo. Bien, entonces estos tres personajes son los personajes que se conocen como los patriarcas. Son las personas que son el fundamento de la fe, ¿verdad? O sea, los primeros padres de lo que es la fe y el pacto de Dios con Abraham. Entonces la palabra Abraham significa padre. Por eso Dios le añade una H al idioma, a la palabra Abraham, y le pone Abraham, hablando de un padre excelso o exaltado. De manera que le estaba hablando de ser padre de muchedumbre. Amén. Entonces, Abraham venía de una descendencia ¿cómo? ¿Abraham era politeísta o monoteísta? Politeísta. ¿Qué significa politeísta? ¿Monoteísta? Exacto. ¿Y monoteísta? Un solo Dios. ¿Cómo es? No son dioses, son ídolos que la gente, ellos lo tenían como si fueran dioses. Exacto. O sea, realmente sabemos que no son reales. Le voy a enviar el enlace para más fácil por el grupo. Ahí está. Se pueden conectar para que sigan viendo la diapositiva. Bien, entonces aquí vemos que Abraham era idólatra, venía de una descendencia idólatra. ¿Y cómo nosotros comprobamos que Abraham era idólatra? Eso nosotros lo confirmamos en el libro de Josué. Josué capítulo 24 versículo 3 dice: y yo tomé a vuestros padres Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel:
vuestro padre habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es a Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, aquí Josué es que nos dice que Abraham, antes de tener un encuentro con el Eterno, era idólatra. Por eso yo le hablé de una parte que menciona la Torah Emet, en el contexto, ¿verdad?, de lo que es el Midrash de Bereshit. Dice que Abraham reta los dioses de Taré. Cuando Abraham tiene un encuentro con Dios, ¿verdad?, él destruye los dioses de Taré, y cuando Taré viene y encuentra ese desastre, le dice a Abraham que fue lo que tú hiciste. Y Abraham le dice, si ellos son dioses y tienen poderes, pudieron defenderse. Entonces Taré dice, ¿verdad? Entonces ahí él combatió la idolatría de su padre. Su padre se dio cuenta que realmente, si fueran dioses reales, hubiesen dejado que Abraham lo rompa. Entonces Abraham lo que le estaba diciendo, eso es alter solamente. Entonces ahí ya se conectaron. Vamos a ver. Sí. Me dicen cuando vean pantalla. Entonces ahí están viendo en pantalla lo que es el caminar de Abraham. Y vemos que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? Al lugar que yo te mostraré. La trayectoria que Abraham caminó marcó geográficamente lo que hoy es el territorio de Israel. Es como si en ese peregrinar con Dios. Exacto. O sea, en ese caminar del Eterno, Abraham realmente estaba marcando el territorio donde su descendencia habitaría. Por eso a veces la obediencia hace cosas, mi hermano, que nuestra razón no entiende. Bien, entonces seguimos viendo pantalla y vemos aquí de manera geográfica, ¿verdad?, lo que hoy es el territorio de Israel. Y vemos la promesa del territorio, ¿verdad? Y el pacto de la mitad. Vamos a ver, yo quiero preguntar aquí, porque eso yo me traté de detener a explicárselo. ¿Alguien me puede explicar en qué consistía el pacto de las mitades? Dígame. Creo que eso no lo sabemos ya. Luis. Fue como una clase tan épica, donde yo creo que todos, el 100% sabemos, aunque no quizás al máximo detalle en este caso, pero sí sabemos lo básico, que es hacer un pacto que Dios hizo con Abraham, la cual Dios era la persona principal, ya que el pacto se trataba de que el pacto se terminaba cuando la persona que pactaba moría. Entonces en este caso era Dios, por lo tanto jamás el pacto se iba a romper o a faltar, porque Dios nunca muere. Entonces se hacía de la siguiente manera, tirando ciertos animales que se sacrificaban, esos animales como que dividían o la sangre, y se caminaba, la persona que pactaba o el pactante caminaba entre las mitades de los animales que estaban derramados sobre esa sangre. Entonces ahí se formalizaba el pacto de diferentes animales, era lo que se sacrificaba. Cosas así más o menos yo pensé, ya otros tendrán los datos más precisos. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene algún detalle que se le pasó a Luis? Ahí dentro del mismo fenómeno de Luis hablaba también, se puede recordar de que Dios no hacía pacto con Abraham, que era mortal, era un hombre, y podía morir en cualquier momento. También se podía identificar que el becerro, la cabra y el carnero representaban lo que era la esclavitud, por eso eran partidos por la mitad. También lo que era la tórtola, la paloma, y se me fue lo estos no eran partidos por la mitad, sino que eran sacrificados enteros. Amén. ¿Por qué? Porque estos representaban, ¿verdad?, la libertad. Las aves representaban libertad, rompimiento de atadura. Sin embargo, los otros animales, que son animales que se utilizan para el servicio, representaban esclavitud. Ahora hay algo extraordinario aquí, y es que por eso Jesús, como representación del pacto, lo pueden ver ahí, ¿verdad?, dice que cuando Jesús levantó las manos, los ojos de los que estaban ahí fueron abiertos y reconocieron que era Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué señal Jesús tenía en la mano? Claro. Recuérdense que cuando Tomás no cree, que Jesús le dice, toca mi costado y mis manos. O sea, las manos de Jesús eran señal de que él había muerto y había resucitado. Y en la antigüedad este pacto se hacía con señales en la mano, de tal manera que cuando tú veías una persona que tenía esa señal, el texto, el Cruz María,
Cuando tú veías una persona que tenía esa señal del pacto, por ejemplo, yo veía a Raiza y quería problemas con Raiza. Cuando yo le miraba la mano a Raiza, decía, no me puedo meter con Raiza porque Raiza ha pactado con alguien. Y si yo mato a Raiza o daño a Raiza, hay alguien que me va a perseguir a mí que yo no conozco. Que cuando menos yo tengo una plaza y el que menos yo creo es el pactante de Raiza. Entonces la gente, para evitar conflicto con gente de pacto, no se metía. Wow, esto es extraordinario. Y no me quiero prender hoy. Pero por eso, Luis, cuando Goliat está hablando en contra de David, ¿cómo le dice David? Es incircunciso. ¿Sabes lo que significaba la circuncisión? Pacto. David lo que le está diciendo, tú no has pactado con nadie. Tú no tienes nadie que le dé continuidad a un pleito contigo. Yo tengo a alguien que me representa. Yo tengo a alguien con quien yo he hecho lazo, que si te metiste conmigo, te metiste con él. Por eso David no pensó en pelear con Goliat, porque él sabía que él era parte de un pacto y que había alguien que le iba a dar seguimiento al que se metiera con él. Sin embargo, a él, David lo llamó incircunciso, sin pacto. O sea, tú no has pactado con nadie, nadie le va a dar seguimiento a esto. Entonces, cuando Jesús parte el pan y levanta las manos, dice la Biblia, que los ojos de los que estaban ahí fueron abiertos. Y sus ojos fueron abiertos a un nivel tal que ellos pudieron ver que era Jesús el que estaba al frente. Claro. Y esto es algo tan bueno, Luis, que si tú ves la historia de Saulo y Cristo, cuando Saulo comienza a perseguir a los cristianos, capítulo 8 del libro de Hechos, cuando él tiene un encuentro con el Señor, que el Señor lo tumba de donde él estaba y lo tira en el piso, ¿cuál es la palabra de Jesús para Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú te preguntarás, vamos a historia, ¿Saulo persiguió a Jesús? Era que Saulo estaba persiguiendo a la gente con la que Jesús tenía pacto. Era que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Y el que se metía con la iglesia, como él parte del pacto, tenía problemas con Jesús. Y Jesús tiene que frenar a Pablo y decirle, tú me estás persiguiendo a mí. Porque la gente a la que tú intentas matar son gente que tienen alianza conmigo. Entonces ahí Pablo tiene que decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo arreglo esto que hice? ¿Cómo yo redarguyo el error que he cometido? Entonces ya ahí el Señor trata directamente. Entonces cuando nosotros entendemos esto, entendemos que realmente los pactos que el Eterno hace son eternos. Disculpa, David, mi hermano, ahora te vi. Bien, pero tranquilo, David, que se te va a mandar la grabación y la parte que no has escuchado la vas a poder escuchar. Bien, entonces aquí vemos que realmente es un asunto de pacto, esto que Dios hace con Abraham. Y lo extraordinario es que nosotros, por ejemplo, que ya hemos estudiado el libro de Levítico, vimos que estos animales son parte del pacto que Dios hizo con Israel y parte del sistema de sacrificio. O sea, Dios lo que estaba era dándole a Abraham algo por adelantado, que era la señal de lo que habría de venir más adelante. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos detalles de la historia de Abraham, que es la guerra con Kedorlaomer, un pariente lejano de Abraham, que es aquí donde para Abraham poder redimir el error que había cometido a él, diezma a Melquisedec. ¿Alguien sabe quién era Melquisedec? ¿Alguien sabe quién era Melquisedec? Nadie sabe quién era Melquisedec. Mire, hay varias teorías. Hay teorías que dicen que Melquisedec era un personaje específico. Pero hay otra teoría en el judaísmo que dicen que Melquisedec era un título. De tal manera que a todo hombre que practicaba justicia se le llamaba Melquisedec. Por en este caso aparece este personaje místico. Sara, siéntate aquí, ven, mi amor. No, ahí donde yo te vea. Y no te muevas de ahí. Bien, era un personaje místico que aparece en ese momento en Bereshit. Sin embargo, hay teorías que dicen que era un título, porque la palabra Melquisedec está compuesta por dos palabras, rey y justicia.
Entonces Melquisedec significa rey de justicia. Por eso Melquisedec se le aparece a Abraham aquí cuando él tiene el pleito con Kedorlaomer, porque él había cometido una injusticia y Abraham le da el diezmo a Melquisedec. El asunto está en que por esto cuando Jesús va a demostrar en el libro de Hebreo su sacerdocio, ¿cuál es el linaje que él toma? Melquisedec. Porque ¿cuál es el requisito? Yo le enseñé a ustedes para ser sacerdote. Uno de los requisitos. ¿De qué tribu debía ser? ¿Y Jesús de qué tribu era? Entonces Jesús, su sacerdocio, no era verificado por la línea genética. Por eso si tú presentabas a Jesús como sacerdote, todo judío te iba a decir que era imposible que él sea sacerdote, porque él no era de la tribu de Leví. Sin embargo, Jesús, Pablo revela en el libro de Hebreos que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec, porque se entiende que Melquisedec representaba un sacerdocio eterno y permanente, algo que no tenía que ver con linaje, porque cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, no existía la tribu de Leví. ¿Existía la tribu de Leví? Era Abraham. Abraham ni siquiera había tenido Isaac, Isaac no había tenido Jacob, Jacob no había tenido 12 hijos, los 12 hijos no se habían convertido en Israel. O sea, el primer sacerdote no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces Pablo, para verificar el sacerdocio de Jesús, dice, este viene con un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Quiero detenerme aquí en orden. Todo lo que yo le estoy dando no estaba en la clase, me está bajando ahora y se lo estoy para que tengan algo diferente, lo que están a línea. No, eso es lo que yo estoy diciendo, me está llegando y se lo estoy dando. Bien, algo extraordinario aquí, y es que los órdenes del sacerdocio, Luis, tenía que ver con los israelitas judíos que habían entrado en el sistema de cautiverio de Babilonia. Cuando Babilonia decide libertar al pueblo de Israel, ¿verdad? La tribu de Judá, el reino del norte, Israel, no regresa. Quienes regresan son la tribu de Judá y la tribu de Leví. De tal manera que para ellos verificar el sacerdocio y que eran de la tribu de Leví, debían decir de qué orden venía, de qué descendencia. Un ejemplo, yo decía, yo soy dominicana, porque yo vengo de la descendencia de Jorge Ciel, él era mi papá. Ya, a esa línea sacerdotal se le llamaba la línea de Jorge. Yo venía según el orden de Jorge. Y a mis hijos y mi descendencia, ¿de qué línea tú vienes? Nosotros venimos de la línea según Jorge, de la línea de Jorge, que fue el que regresó del cautiverio y después de él seguía el sacerdocio. O sea, vamos a decir, un ejemplo es esto. Si llegaron 10 sacerdotes, 10 personas que verificaron que eran de la tribu de Leví, pudieron comprobar su conexión genética con Leví. Entonces ya los que venían de descendencia de ellos decían de qué orden venía, de qué personas eran heredados. De tal manera que en Israel, para tú decir que era sacerdote, tenía que decir de qué líneas venía. Por eso es que cuando ustedes ven, por ejemplo, el sacerdocio del padre de Juan, ¿verdad? Zacarías, él dice del orden que venía, porque él debía comprobar de qué orden venía él para ser sacerdote. Entonces Jesús, en el libro de Hebreo, Pablo, como un buen judío que era, para verificar, dice Jesús viene según el orden de Melquisedec. No me lo pongan aquí, Leví. Él viene de para allá atrás. O sea, él viene de cuando la tribu de Leví no existía, según ese orden. Por eso, cuando Jesús nace, escuchen esta revelación, ¿qué descubrieron los magos, los astrólogos que estaban ahí? Porque hay personas que creen que los magos eran buenos o eran judíos piadosos, pero estamos hablando de personas que seguían el paso de las estrellas, que eran astrólogos. Cuando ellos perciben que iban a hacer un ¿qué? ¿Un qué? Jesús nace y desde su nacimiento es identificado como rey. Todo el mundo sabía que ese día iban a ser el rey de Israel. Ellos lo sabían, Herodes comienza a perseguir, pero el niño nace con el título de rey. El asunto es que le faltaba ¿qué? Él tenía el Melqui, le faltaba la parte de Sedec. Por eso es que la palabra Sedec significa justicia. Y por eso fue que fue necesario que Jesús sea bautizado por ¿quién? Juan pertenecía a una línea de sacerdotes que se habían guardado del imperio. Ellos no dejaron que el imperio lo alterara y mejor decidieron vivir en los desiertos. Y viviendo allí en el desierto mantuvieron un sacerdocio puro conforme a como Dios lo diseñó en el libro de Levítico. Según ese sistema ellos vivían.
Por eso Jesús tenía que ser bautizado por el sistema que Dios había establecido, que era el sistema sacerdotal. Porque hoy en día vemos los sacerdotes judíos como satánicos, pero fue Dios que estableció ese sistema. Y lo vemos en el libro de Levítico. Dios le dijo a los sacerdotes, debían ser ungidos así, tienen que vestirse así, esto lo van a hacer así, todo es sagrado. Lo que pasa es que el sistema se corrompe en el camino. Pero los esenios, que era este tipo de sacerdotes, dijeron, vamos a guardar lo que el Eterno nos ha dicho y no nos vamos a contaminar. De tal manera que Juan, como parte de la tribu de Leví, hijo de Zacarías, que era de un linaje sacerdotal, él tenía autoridad para bautizar a Jesús. Por eso cuando Juan va a bautizar a Jesús, ¿qué le dice Juan a Jesús? Tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo no soy digno, mi hermano, ni de atar tu calzado. ¿Y qué le responde Jesús? Juan, es necesario que me bautice para que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Wow. Cuando Jesús, oye esto Luis, entra al Jordán, entra como un rey, se ve. Como un merqui, perdón. Pero cuando sale del Jordán, sale como un merqui, se ve. Porque él era rey, pero debía cumplir justicia. Y era ser bautizado por el sistema que Dios había establecido para que haya un traspaso legal y una continuidad del pacto. Es algo extraordinario. Entonces Jesús sale de ahí siendo bautizado por el sistema sacerdotal, que era quien representaba a Juan. Por eso Jesús entró como un rey y salió como un rey de justicia. De tal manera que por eso el libro de Hebreos dice que el sacerdocio de Jesús era según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Bien, dígame. Un pequeño punto. Solo como es relacionado un poquito en cuanto usted tocó el tema de la descendencia de Jesús y de dónde viene Jesús. Ahora bien, una pequeña pregunta, saliéndome un poquito de eso. En estos últimos días, allá en el trabajo, han llevado una pregunta media capciosa que tiene como algo por debajo y ha causado como muchas conversaciones de muchos tipos allá en el negocio. Se trata de la siguiente, donde decía como que hay teorías que dicen que Jesús sí era hijo biológico de José. Y que era hijo biológico, que hay ramas judías que lo especifican, no sé si usted tiene que información de eso. Otra, en respuesta a eso, le decían que hubo un descendiente de José que se le había dicho a ese que su descendencia no iba a reinar. Entonces, esa varía la respuesta de que si Jesús era o no era hijo de Juan. Por eso, en una ocasión, también sabemos que Juan 1.1 dice, claro está, acerca de que María fue engendrada por el Espíritu Santo. Eso lo rebate ya Juan 1.1. Pero usted tendría que decir que si Jesús era o no era hijo de él. Lo primero es que los datos históricos, hay varias vertientes entre las dos ideas. Hay algunos que confirman que Jesús realmente no era hijo biológico de José, y hay otros datos que sí. Lo primero que tenemos que entender es lo que yo le dije a usted en una clase. Estudiar raíces hebreas, estudiar el contexto judío del cristianismo es elemental, es básico, es importante. Si usted no lee la Biblia con ese punto de vista, muchas cosas usted no va a entender, pero es una rosa que tiene espina. Y el primer punto que debemos entender es que los judíos no creen en que Jesús es el Mesías. Y ellos van a tratar de darte a entender a ti con todos los argumentos posibles de que no lo es. Y sin embargo, lo que ellos te están como argumento son teorías que le faltan base, así mismo como nosotros no tenemos una fiable de presentar a Jesús como hijo de María solamente. O sea, son dos cosas que le falta como una pata a la mesa. Pero ellos, para desmontarte el concepto de Jesús de tu mente, lo primero que te ponen es esa parte. Inmediatamente Jesús era hijo de José. Se desmonta a Jesús como divino. Y eso parece insignificante. ¿Qué importa si era hijo de José o no era hijo de José? Sí importa. Eso toca un punto doctrinal del cristianismo muy elemental. Porque si Jesús era hijo de José, no era hijo de Dios de manera genética. No era la simiente del Eterno. No era la simiente que Dios había establecido. De tal manera que entonces Jesús vendría siendo un judío normal y un rabino cualquiera.
Y ahí es donde te quieren llevar. ¿Me entiendes? Ahí es donde te quieren llevar, porque entonces Jesús no iba a ser Dios. Su nacimiento, uno de los puntos doctrinales de nosotros, en cuanto a los milagros de Jesús y él ser un ser sobrenatural, es que Jesús tuvo un nacimiento virginal. O sea, Dios lo puso en el vientre de María siendo virgen. Si es hijo de José, no era virgen. No era virgen. José tuvo relaciones con ella y salió preñada como cualquier mujer judía. Y tuvo un hijo como cualquier judío. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa teoría. Dígame, Jorge. Por favor. Lo esencial. ¿Me pueden comprar una agua? De esa creencia es que le tumba a Jesús la cualidad de morir en una cruz y redimir a la humanidad del pecado. No le quita el morir, porque él podía morir. Sí, lo que no iba a hacer es que él sea el cordero. Permiso, maestro. Porque las cualidades que tenía que tener un cordero era sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Por eso Juan 1:29 dice aquí al otro día vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, si Jesús nace de José, nace bajo pecado, nace como todo hombre ser humano, con un deber de arrepentimiento y convertimiento, como Juan lo presenta cuando dice arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si vemos a Jesús, nacido de José, Jesús no redime de pecado, no tiene autoridad para morir en una cruz por el... Eso sí le quita la palabra redención, pero no la palabra muerte. Porque siendo hijo de José lo iban a matar y iba a morir igual. El asunto es que no era la simiente del Padre entonces. O sea, Jesús iba a nacer de un matrimonio común. Entonces, este punto parece ser insignificante, pero es muy elemental para nuestra doctrina cristiana. Si Jesús era hijo de José, Jesús no es nuestro Salvador. No perdona pecado. No nació de una virgen. Y recuerden que esto es uno de los puntos elementales del nacimiento virginal de Jesús. Entonces ya aquí esta parte se hubiese quitado totalmente. Por eso es que dentro de toda esta cosa debemos tener fundamento. Por eso yo le digo a ustedes, y me gustó comenzar, si se fijaron, perspectiva hebrea, yo no se lo di a todo el mundo. Porque hay gente que con esto del judaísmo se fanatizan y no discierne. Si tú no tienes un fundamento, tú no disciernes la cosa. Yo puedo estudiar perfectamente con Jonathan, como le dije en una ocasión. Y de todo yo sé que él tiene un enfoque en cuanto a Jesús. Y yo respeto eso y él me respeta a mí. Pero hay ciertas cosas que él toca que yo sé por qué la toca. Porque inconscientemente tiene una convicción, ¿verdad? Y yo respeto eso, pero aprendo todo lo positivo que yo pueda aprender. Porque hay mucho contexto histórico que si yo no lo entiendo, desde la mentalidad que se escribió, yo no lo voy a comprender. Porque hay personas que dicen, no es necesario estudiar el judaísmo. Sí es necesario conocer cultura hebrea. Porque usted no puede con una mente dominicana interpretar un texto judío. Usted tiene que entender qué significaba eso allá. Amén. Para usted poder entender qué era lo que se le quería decir hoy. Pero es una rosa que tiene espina. Y ahí te vas a encontrar con teoría como esa, que uno como cristiano tiene que apretar la fe. Hace un tiempo, el Señor ministraba una palabra a mi vida hace como 3 años. Y era que nosotros los cristianos siempre estamos a la defensiva de la ciencia. Si la ciencia dice algo, tú entiendes que la ciencia lo dice porque no cree en Jesús. Porque es ciencia y la ciencia es enemiga de Dios y tú siempre estás así con la ciencia. Pero el Señor me ministró y me dijo, ¿y si desde la fe se negara la fe? ¿Y si, maestro, entraran dentro de nosotros y con lo que nosotros conocemos y sabemos, rompen nuestra fe? ¿Cómo nosotros lo defendemos? Tenemos que tener una mente abierta, Por eso que a mí me interesa que la gente estudie esto, para que usted pueda defender su doctrina. Hay personas que tienen una idea mala y negativa de lo que estamos haciendo. Pero yo, con esto que estoy haciendo, yo no me voy a detener. Porque yo quiero formar una generación que no sea ignorante. Que a usted le hablen de cualquier concepto judío y usted sepa lo que es. Pero también sepa las espinas dónde están. Pero si usted se mantiene ignorante, aquí hay muchas personas que van a venir a predicarte concepto cabalístico y tú vas a danzar y vas a hablar en lengua. Porque tú no sabes qué cábala. Y te lo van a decir, tú vas a decir, ¡wow, qué bueno! Porque usted no sabe de dónde sale eso.
porque usted no sabe de dónde viene ese pensamiento. Personas que te van a hacer malas traducciones e interpretaciones de texto para sacarte una herejía y tú te vas a gozar porque te lo está diciendo un evangélico. Pero como tú no sabes de dónde esa gente se está alimentando, por eso es que nosotros los cristianos debemos conocer todo, analizar y tomar las rosas y desechar las espinas. Amén. Para tener un conocimiento más terminado de la palabra de Dios y también poder defender la fe. De manera que cualquier gente que se pare en el púlpito y me salte con una cosa rara, digo yo, ese concepto es cabalístico, eso está en el Zohar, eso es un concepto talmúdico, eso viene de tal sitio, eso lo dice el Midrash. Él está siguiendo a tal maestro, porque usted discierne. Pero si usted se mantiene alejado, que eso es el diablo, que eso qué sé yo qué, por la espina que tiene. No, porque mira, ese punto de Jesús, eso es Satanás para quitar a Jesús. No. Esas convicciones que ellos tienen, usted las tiene que respetar y orarle a Dios para que le abra los ojos. Pero la verdad que ellos tienen la podemos tomar y poder tener una mejor interpretación de las escrituras. Estoy en Bereshit todavía. Promesa de la descendencia, Ismael. Recuerden que de Ismael viene, ¿qué religión viene? De la corriente de Ismael. El Islam. Y la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Isaac, recuerden que Isaac era un personaje que la Biblia no resalta mucho, fue pasivo, fue tranquilo, pero fue una persona que pudo conservar, ¿verdad?, lo que es esa Torah oral, ese mandato divino y poder traspasarlo a su hijo Jacob. Jacob, ¿verdad?, que es bendecido por su padre, recibe la primogenitura. ¿Qué significa la palabra primogénito? Unigénito. Vamos a ver. Nosotros por muchos años hemos entendido que el primogénito es el primero. La palabra primogénito en hebreo significa el principal. Por eso José, siendo uno de los últimos de Jacob, fue el principal de Jacob. Y Jacob descargó toda la Torah oral que él tenía en José. ¿Por qué? Porque en esto es lo que los padres tratan de identificar quién es que va a continuar con el legado espiritual en la familia. Entonces, perfectamente el primogénito podía ser el primero, el segundo o el tercero, pero era el principal del padre. O sea, el prioritario, el que el padre veía que tenía la conexión con el Eterno. Amén. Vemos que aquí había un conflicto familiar, ¿verdad?, entre las madres. Una amaba más a Saúl, otra a Jacob. Y el concepto de la primogenitura. Entonces, el enlace histórico hasta aquí es el siguiente. Nos detenemos. Nos quedamos en Abraham ahorita, ¿verdad? Entonces, de Abraham sale Ismael, Isaac y los hijos de Cetura. De Isaac, que es donde vamos a seguir, la línea que vamos a seguir, viene Esaú y Jacob. Pero de Esaú no va la promesa, sino que la promesa sigue ¿por dónde? Por Jacob. Jacob tiene 12 hijos. 13. 12 son parte de la promesa. Pregunto, ¿por qué Dina no está en el linaje? Dígame. Era idólatra. Pero se dice también que Dina era la esposa de Lot. Eso dice que es porque justamente ella respetó la figura de Dios y eso fue, entonces su padre no lo soportó, no lo toleró, como se lo ha dicho, y ella pues tomaba la costumbre de estar como se dice en la Biblia. Aunque no dice su nombre, tal como usted nos enseñó, no le dice su nombre exactamente, pero se sabe que fue ella. Ella le decía a partiza tu Dios, porque ella tenía la costumbre, o ya tenía ya de por sí de que ella no necesitaba de una figura como Dios. Exacto, entonces lo bueno para que ustedes puedan transmitir esta enseñanza de la forma correcta es citar el Talmud. Porque cuando citamos el Talmud sabemos que es un dato que puede ser o no puede ser. Recuerden que el Talmud son comentarios rabínicos, ¿verdad? Tiene Gemara. Entonces, esa Gemara eran los pensamientos de los rabinos. Entonces, habían algunos rabinos que decían que la esposa de Job era la hija de Jacob, Dina. Y como ella era una persona totalmente desconectada de Hashem, no fue contada dentro del pacto. Por eso se mencionan 12, los hijos de Jacob. Y de esos 12 es que sale las 12 tribus de Israel. ¿Usted entendió esto? A mí una persona me preguntó que de qué país era Jesús. Cuando esa persona me preguntó eso, yo no podía creer eso. Se va a ir ¿De qué país era Jesús? Pero para usted entender, mi hermano, el Nuevo Testamento tiene que comprender el Antiguo.
Entonces vemos que Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? Esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Es como que yo tenga a Sara, a Dariana y a Eliana. Y ella, cada